7 de noviembre continuamos con el ciclo de conferencias con motivo del 225 aniversario del voto y del patronazgo de San José. El pasado 24 de octubre iniciamos la conferencia con el padre Álvaro Román Villalón, centrándose en las características del cuadro del voto desde el punto de vista artístico, el análisis antropológico e histórico. Y hoy la mesa redonda, en otro formato distinto, versará sobre, como tenéis ahí en la pantalla, el voto a las sagradas imágenes, su origen, el significado y la trascendencia actual. Para ello contamos en la mesa con, puedo decir, una destacada representación que nos hablará de distintas imágenes sagradas que han recibido estos votos, estos juramentos a lo largo de la historia, y paso a detallar al respecto. En primer lugar, contamos en la mesa con Francisco Ros González, que es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y doctor en Historia del Arte por la misma universidad. Profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, secretario académico de la Facultad de Geografía e Historia de esta universidad, oficial de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Iniesta durante 12 años y en la actualidad es teniente hermano mayor. Don Simón Grosso Gracia, que es licenciado también en Geografía por la Universidad de Sevilla, especializado en urbanismo con los másteres de Arquitectura y Patrimonio Histórico y máster de Gestión del Patrimonio Urbano Latinoamericano y Andaluz, y actualmente es docente, profesor de secundaria de la Junta de Andalucía. Es hermano de nacimiento de la Hermandad de Santa Genoveva de Sevilla y también es hermano de la Divina Pastora de San Dionisio de Jerez de la Frontera y de la Hermandad del Mayor Dolor también de Jerez, siendo la hermandad perteneciendo actualmente a la Junta de Gobierno de la Hermandad del Perdón. Ha estado en la misma 8 años ocupando el cargo de secretario y continuará en la misma, habiendo presentado su candidatura para presidirla en las próximas elecciones. Don Juan Jesús López Gámez, hermano de la Archicofradía de la Palma Coronada de Cádiz, además de ser hermano de la Sagrada Cena y de la Pastora de Sagasta, de la capital gaditana, en la Archicofradía de la Palma, ha ejercido distintos cargos en su Junta de Gobierno. Concretamente, una de ellas, aquella bajo cuyo mandato fue coronada la Santísima Virgen de las Penas, siendo un gran conocedor no solo de la historia, sino también de la intrahistoria de la Archicofradía y de esta Archicofradía del barrio de la Viña. Un binomio histórico, religioso, social y antropológico que es indisoluble e indivisible el uno del otro. Y por último, y no por ello menos importante, ni muchísimo menos, don Jesús Romanós López Alfonso, profesor de Geografía e Historia, de secundaria y bachillerato, y conocido también por sus numerosísimas colaboraciones en diferentes medios de comunicación, destacando en el programa Al Cielo, así como por distintas publicaciones de muy diversa temática, estrechamente vinculado en lo cofrade a las hermandades del Carmen de Santa Catalina, Rosario de Montesión y por supuesto a la Hermandad de la Esperanza Macarena de Sevilla. Y mi amigo Jesús es quien tendrá a su cargo la moderación de esta mesa redonda, que verdaderamente, como comentaba al principio, tiene un nivel excepcional y que a buen seguro nos enriquecerá muchísimo y, lo que es más importante, fortalecerá nuestra fe y nuestra esperanza. Muchísimas gracias a todos, especialmente la representación que contamos aquí del excelentísimo Ayuntamiento, don Jesús Luis Cordero Varo, hermano mayor, Junta de Gobierno, hermanos, amigos, todos. Disfrutemos de esta mesa redonda y Jesús, pues tienes tú la palabra. Muchas gracias. Tengo que excusar a mi compañero Antonio Flores, que por un episodio de jaqueca de la que padece le ha sido imposible totalmente venir. Entonces, yo voy a estar de moderador y yo voy a plantear una serie de cuestiones para ir agilizando un poco la mesa redonda, y que creo que tenemos que empezar con algo introductorio, ¿no? Entonces, me gustaría empezar comenzando pues sobre el tema que aquí nos trae, ¿no? ¿Qué es un voto? ¿Qué son los votos? Empiezo yo. Empieza tú. Bueno, pues un voto no deja de ser una promesa, ¿no? O un juramento que un individuo, una congregación o alguien en particular hace en beneficio o gracias a los beneficios que ha recibido a través de una imagen, de
por los que existen las ceremonias de los votos, ¿qué motivos suelen ser? ¿Qué motivos solemos encontrar? Bueno, la casuística puede ser muy variada. Para el caso particular que aquí nos reúne hoy, creo que habrá una coincidencia en que se tratan de votos fundamentalmente de carácter municipal, de carácter político en época moderna, sobre todo como consecuencia de catástrofes que están por encima de las posibilidades del ser humano, bien por consecuencia de epidemia, bien por consecuencia de terremotos, bien por consecuencia de sequía, etcétera, 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 y donde se invoca a la divinidad para la protección del pueblo, y se agradece esa intercesión por medio de la fórmula del voto que se perpetúa anualmente. La fórmula, ahora que lo comenta Francisco, ¿cómo suelen ser estas fórmulas de los votos? Pues las fórmulas son fórmulas de agradecimiento. Donde, por ejemplo, en el caso de la Virgen de la Iniesta. En el caso de la Iniesta, el voto municipal viene como consecuencia de la epidemia de peste de 1649, que se conoce como la Gran Epidemia, y asoló la población de Sevilla. Evidentemente es muy difícil cuantificar, ¿no?, cuántos fueron los fallecidos como consecuencia de la epidemia, pero se suele aceptar de forma generalizada la estimación que hizo Antonio Domínguez Ortiz, uno de los grandes historiadores de la Sevilla moderna, que él calculó en torno a 60.000 víctimas. Tenemos que tener en cuenta que Sevilla en aquel momento tenía una población en torno a 120.000 habitantes, es decir, uno de cada dos sevillanos murieron en 1649. Durante esta circunstancia, bueno, el Congreso Municipal votó al Cristo de San Agustín, votó a la Virgen de la Iniesta. Ya al final de la epidemia comenzó en la primavera, con un tiempo muy malo, hubo inundación, comenzó una fuerte inundación de Sevilla, lo que era habitual en la época y hasta fechas recientes. A eso sumó altas temperaturas, bueno, todo aquello creó un cargo de cultivo que con la llegada de la epidemia, bueno, pues fue imposible pararla. La epidemia estuvo durante toda la primavera, todo el verano, y parece que a finales de julio de aquel verano, 1649, comenzó a remitir y se dio por terminada. Fue precisamente en aquella fecha, 1 de julio, el Cristo de San Agustín, y después a la Virgen de la Iniesta el 8 de septiembre, cuando se instituyeron las oficinas votivas, que fueron, podemos decir, gestos de agradecimiento del ayuntamiento, de agradecimiento a la divinidad, en este caso, por un lado al Cristo de San Agustín, por otro lado a la Virgen de la Iniesta, por el fin de la epidemia. Consecuencia de la imposibilidad, ¿no?, de poder contrarrestar, pues, hecho que sobrepasaba, ¿no?, la capacidad humana, en este caso la enfermedad. ¿Cómo se concreta el voto? Bueno, pues el voto es una promesa perpetua de que anualmente la corporación municipal, presidida entonces por lo que se llamaba el asistente, que hoy en día es el alcalde, pues acude al templo donde se encuentra la imagen, bien en el convento de San Agustín, en el caso del Cristo, bien la parroquia de San Julián, en el caso de la Virgen, para hacer la renovación de su voto. La renovación consistía básicamente en la celebración de una misa, y en la cual, pues, el representante municipal, bien el alcalde, cualquiera de los concejales, cualquiera de los caballeros 24, bueno, pues pronunciaba un pequeño texto de agradecimiento a la imagen por la intercesionalidad. Y así se sigue cumpliendo hoy en día. En el caso de la Virgen de la Merced, en Jerez tenemos a dos imágenes con voto. Tenemos en el convento de San Francisco la Inmaculada y tenemos a la Merced en la Basílica de la Merced, que primeramente fue un convento mercedario, antes de ser basílica menor. Entonces los votos están relacionados con las catástrofes agrarias, con la sequía, con la filosera, con todas las ¿con la filosera del 19? No, anteriormente, pero con todos los problemas que tenemos de la agricultura, porque una vez que la Virgen de la Merced llega con la conquista católica, nosotros no tenemos una ciudad de conflicto, ni una ciudad tampoco que tiene mucho mercadeo, por ejemplo, como Cádiz, Sevilla, de infecciones grandes. Sí viene relacionado con las grandes épocas de sequía y con los beneficios que hacen que vuelva el buen tiempo y que la agricultura se mantenga. La Inmaculada ha perdido ya su función, y sí es cierto que el Ayuntamiento todos los años, el 24 de septiembre, renueva el voto a la patrona. ¿Existe la imagen de la Inmaculada en la Sí, existe, y tiene su propia capilla, una capilla que recomiendo que, si no la conocéis, en el convento de San Francisco,
una capilla propia donde reside la Hermandad de las Cinco Llagas y una capilla, sí, preside ya la Inmaculada esta del Voto, preside el altar de San Francisco de esa capilla. Pero se sigue llamando Inmaculada del Voto, pero ya no tiene la función municipal de ir a rendirle cuentas. Solamente está la Virgen de la Merced, que cada 24 de septiembre se renueva el voto, que es el mismo protocolo que ha comentado, perdón, Francisco, Paco, que va la corporación municipal, va a la misa por la mañana, la función de la patrona, y después preside el cortejo procesional. Y en el caso de la Virgen de la Palma, Bueno, en Cádiz son 3 los votos que tenemos. El primero fue la imagen del Nazareno, que por la epidemia de peste en 1638, tanto a él como a María Magdalena, se hace el voto de la ciudad que cada 22 de julio se renueva. Después vino la imagen de la patrona en 1630, que se hace también el voto, en este caso, si no recuerdo mal, no fue por una epidemia de peste, fue por la epidemia de peste de 1681. Y luego en el caso de La Palma, bueno, pues por el tan conocido terremoto de Lisboa, que se sufrió en 1755, en concreto por la intercesión por el maremoto que sufrió la ciudad de Cádiz. En este caso, el voto no se hace de manera municipal, sino que es la hermandad la que jura voto, hace el voto de una manera muy particular, porque no solo es la misa que se celebra ese día, sino que lo que se hace es un rosario. Primero se celebra una misa a la misma hora en la que se estaba celebrando el día 1 de noviembre de 1755, para a continuación celebrar un rosario de penitencia hasta las murallas de la Caleta, con el estandarte original que frenó las aguas y con el crucifijo que en ese momento se sacó. Llegamos a la muralla de la Caleta, se bendicen las aguas y una vez de vuelta, en el lugar donde se pararon las aguas se reza la salve. Después, a las 12 de la mañana, se hace la función votiva y por la tarde se celebra la procesión de la Virgen desde ese año, en 1755, se hizo el 26 de diciembre, porque la Virgen anteriormente no procesionaba, sino que procesionaba a raíz del milagro, y desde entonces ininterrumpidamente hasta que de hoy no hay. entonces la hermandad la que hace el voto, no La la hermandad. institución. No, otra institución. Curioso. En el caso del Cristo de San Agustín, que la ha comentado antes Francisco y que quiero apuntar un poco en este caso, es bastante curioso, ¿no? Hablaba antes Francisco de cómo la peste destroza la ciudad de Sevilla. De hecho, hay una frase del propio don Antonio Domínguez Ortiz, en la cual dice que Sevilla jamás volvió a ser Sevilla después de la peste, que ya la ciudad entró en decadencia. Existía, bueno, y existe todavía la imagen de nuestra patrona, la Virgen de los Reyes, que digamos que siempre ha representado la oficialidad de la ciudad. Entonces, cuando había cualquier caso, de cualquier motivo de rogativa, a lo primero que se iba siempre, la primera imagen que se acudía era a la Virgen de los Reyes. Después se iban acudiendo a otras. Y el último recurso siempre, el ultimísimo recurso siempre, era el Cristo de San Agustín. Eso es bastante curioso, que es algo que se repite muchísimo. Ya se habla incluso del Cristo como de asilo, protector, sin par abogado de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que se acude al Cristo de San Agustín y hay un texto muy interesante, es tremendo, ¿no?, en el cual se habla de la traída del Cristo desde el convento hasta la catedral, y siempre se hacía del mismo modo, ¿no? Esto tenía una ceremonia. Primero, el ayuntamiento, el asistente y los caballeros 24 iban al convento de San Agustín a pedirle al prior la imagen del Cristo para sacarla en rogativa. Además prestaban juramento de traer a la imagen sana y salva. A continuación se producía la procesión. En este texto que yo digo, lo comenta un testigo, que además empieza diciendo: yo vi cómo trajeron al Cristo de San Agustín. Entonces él habla de los pocos frailes que habían quedado, de los maltrechos caballeros 24, de las calles
casi vacía, presenciando aquella procesión, y siempre se dirige a la catedral. Y que esta última vez que ha ido el Cristo de San Agustín, yo creo que más por ignorancia que por otra cosa no se ha hecho, el Cristo debía de ser recibido, era siempre recibido, en la punta del diamante por el cabildo. A continuación, en la imagen entraba y se situaba entre el coro de la catedral y el altar mayor. Y ahí normalmente se le ponían incluso unos blandones a los lados y se disponían lo que eran las rogativas. Siempre a la entrada se solían repicar las campanas. Después, ya pasado, creo recordar que el Cristo estuvo un día o dos, en la imagen del Cristo volvía y siempre lo despedía, el cabildo de la catedral lo despedía en la punta del diamante. El caso es, fíjense, los testimonios que nos llegan de aquella peste y nos hablan con bastante dramatismo, ¿no?, de cuestiones como, por ejemplo, los carneros. Los carneros eran lugares que se excavaban en medio de la ciudad o incluso a las afueras. Por ejemplo, la propia plaza del Baratillo fue un carnero, la propia plaza de la Alfalfa fue otro, en la cual se depositaban los cadáveres. Imagínense una ciudad llena de cadáveres. De hecho, antes me venías comentando en el coche cómo la Hermandad de la Iniesta pues tiene una gran crisis por la cantidad de gente que muere, ¿no? Pero es que también lo comenta don Miguel Ortiz, como desde la Macarena hasta San Julián hubo una barbaridad de casas que se quedan absolutamente vacías porque se habían muerto todo el mundo. Entonces, ocurre esto, ¿no? Volviendo a lo que es el Cristo de San Agustín. Al día 2 de julio saca ya el Hospital de la Sangre la bandera blanca. La bandera blanca quiere decir que estaban habiendo mejorías. Y lo que se describe es cómo el Cristo de San Agustín se dice que es el que propicia esta mejoría. El Cristo volvió y a continuación la imagen se le atribuye pues todo lo que es esta mejoría. Y entonces es cuando el ayuntamiento decide hacer la rogativa el día 2 de julio. Además del 2 de julio, el Cristo de San Agustín tenía otra rogativa, otro voto de la Casa de la Contratación, que se realizaba el día 18 de julio. Hace poco publiqué precisamente un romance muy interesante en el que se habla del Cristo de San Agustín, de cómo ha intervenido en favor de la flota de India. Resulta que los ingleses están acechando a la flota de Indias y el caso es que se manda que se hagan una serie de oraciones por lo que pueda pasar. Y entonces lo que cuentan los marineros es que viene de repente una gran nube, que esa nube oculta la flota de Indias y que los ingleses no pueden encontrarla. La flota llega a Sevilla, las campanas de la Giralda repican, se atribuye al Cristo de San Agustín y incluso cuando la Casa de la Contratación se traslada a Cádiz, esa ceremonia era de voto, por lo tanto era obligatoria. Y la Casa de la Contratación acudía primero en Sevilla y después en Cádiz todos los años al convento de San Agustín para la realización de esta ceremonia. Lógicamente, con la pérdida de América y con la disolución de la Casa de la Contratación, esta ceremonia se perdió. La que ha perdurado es la del 2 de julio, sí que es verdad que con altibajos. Durante el siglo XIX se estuvo celebrando, en algunas ocasiones, durante el siglo XX, los años de la República, es curioso cómo algunos concejales son los que lo pagan. Cuando la imagen ya en los años 40 se repone tras la pérdida del original, durante 2 años se le hicieron las funciones hasta que se pierde por completo. Y no es hasta el año 1991 cuando la Hermandad de San Roque asume al Cristo de San Agustín, cuando de nuevo se vuelve a realizar tal cual se hace hoy.
Se han suspendido en algunas ocasiones, como en el Cristo de San Agustín, en el caso de la Virgen del Nieto, de la Virgen de la Merced o de la Virgen de la Palma, sus ceremonias de voto. En el caso nuestro nunca. Siempre ha sido ininterrumpidamente y existe constancia documental de ello. Incluso en el año de la pandemia no se hizo el rosario públicamente y todos los hermanos pudieron participar, pero sí se nos dio permiso a la Junta de Gobierno con el sacerdote para que fuésemos a bendecir el mar. ¿Y en el caso de la Iniesta? En el caso de Iniesta, el voto municipal se ha cumplido anualmente desde 1649 hasta la fecha presente, excepto entre 1931 y 1944, como consecuencia del ambiente que se crea durante la Segunda República, Guerra Civil y la inmediata posguerra, también entendiendo que en 1932, el 8 de abril de 1932, la parroquia de San Julián fue incendiada, la quemaron y desapareció la imagen de la Virgen de Iniesta gloriosa original, que era una talla gótica del siglo XIV. La imagen no se repone hasta 1945. Precisamente coincidiendo con la bendición de la nueva imagen en el año 45 es cuando se vuelve a retomar la celebración del voto del Ayuntamiento de Sevilla. Y hasta la actualidad. Y hasta la actualidad. Nunca se ha dejado. Desde 1600, por lo menos que sepamos documentalmente, desde 1649 hasta 1930 se celebró, y desde 1945 hasta el año presente, el pasado 8 de septiembre, el alcalde estuvo en San Julián renovando el voto. En el caso de la Virgen de la Merced... Nosotros, teniendo en cuenta que la congregación mercedaria de Jerez ha sido muy fuerte, incluso el convento pasó a ser un hospital y demás, siempre ha habido mucha relación y mucha vinculación, y nunca se ha cortado, porque tenemos que tener en cuenta que Jerez no fue una ciudad conflictiva tampoco en la República, tampoco fue en la Guerra Civil tampoco pasó nada que ver con otras ciudades de España. Y sí es cierto que en la actualidad, en la transición, hemos tenido la suerte, por decirlo entre comillas, de tener un alcalde muy duradero, que sí fomentaba todo lo tradicional, todas las costumbres, con lo cual ahora sí es cierto que con los nuevos partidos democráticos sí ha habido alguna polémica de continuar, no continuar, seguir, pero actualmente se sigue teniendo el voto. Es curioso como, por ejemplo, en Madrid, hace unos años, hubo cierta polémica porque Madrid tiene un voto hacia la Virgen de la Almudena. Quiero recordar que la Virgen de la Almudena es la patrona de la villa y la Virgen de Atocha es la patrona de la corte, por eso es Madrid, Villa y Corte, si no me equivoco. Y entonces Manuela Carmena fue a renovar el voto de la Virgen de la Almudena, y me resultó bastante curioso la fórmula que hizo, pues porque nosotros quizás aquí en Andalucía estamos acostumbrados a fórmulas muy solemnes, ¿no? Por ejemplo, la fórmula del Cristo de San Agustín, que es la que yo conozco personalmente, ¿no? Pues primero se cuenta la historia del Cristo, después se cuenta de lo que ocurrió y después se habla de eso, que el ayuntamiento un año más va agradecido a la imagen del Santísimo Cristo de San Agustín por el favor recibido, etcétera, etcétera. Y es curioso cómo Manuela Carmena habló de, digamos que hizo una actualización, ¿no? Y digamos que hizo un voto y habló de la necesidad de asuntos sociales, de la protección a las mujeres maltratadas, de este tipo de cosas. La verdad que fue bastante llamativo. Y asimismo, bueno, el hecho de cómo no hay ningún tipo de problema, y sobre todo aquí en Andalucía, ustedes coincidirán conmigo, ¿no?, que no existe ningún tipo de problema entre que un alcalde de un determinado partido político pueda perfectamente realizar un voto y que eso no es ningún tipo de contradicción. En Cádiz, en el Nazareno, ¿quién le hace el voto? ¿El ayuntamiento? El ayuntamiento lo hace. Pero sí es cierto que en los años, ahora que has puesto el ejemplo de Manuela Carmena, en los años de José María González, tanto en el Nazareno como en la patronal no se hizo el voto que tenía. La corporación municipal no asistió y no realizó el voto, lo pasó al Cabildo Catedral, fue el que lo estuvo haciendo durante esos años. Pero el voto del ayuntamiento. Pero no lo hicieron. No se hizo. Curioso. Es bastante curioso. Por eso se pone más en valor lo que acabas de comentar de Manuela Carmena, ¿no?, que independientemente de las ideas políticas, es mantener la tradición, ¿no?, de alguna manera, y llevarlo a la actualidad, como en este caso
no dejen de ser cosas que forman parte pues, del patrimonio inmaterial, Exactamente. del patrimonio inmaterial. ¿Qué fiestas suelen ir asociadas también a los votos en algunos casos? Bueno, y lo de lo que estabais comentando respecto a la participación hoy en día de alcaldes de distintos signos políticos, en el caso particular de Iniesta, nunca ha habido problema en la etapa democrática, todos los alcaldes, independientemente del partido político, han participado. También hay que tener en cuenta que la hermandad de Iniesta tiene un vínculo muy especial con el Ayuntamiento de Sevilla, un vínculo histórico, hasta el punto de que el alcalde de Sevilla ha llegado a ser hermano mayor efectivo de la hermandad de Iniesta. Por la regla de 1946, el alcalde de Sevilla era automáticamente designado hermano mayor, cosa que cambió en 1980 con la llegada de la democracia y bueno, la Constitución del 78, el carácter laico del Estado, pues obligó a que el alcalde adoptara un cargo de tipo simbólico. Hoy en día es hermano mayor honorario de la hermandad. Hay un hermano mayor efectivo, pero durante toda la etapa del franquismo el alcalde de Sevilla era el que supuestamente dirigía los designios de la hermandad. Decía que nunca ha habido problema con los partidos políticos, al menos por los que hasta el momento en toda la etapa democrática han presidido el Ayuntamiento de Sevilla. Lo que sí ha habido un cambio en cuanto a la fórmula del voto. Por ejemplo, conocemos la fórmula del voto que se utilizó desde los años 40, la etapa franquista, que estaba avisada por el Arzobispado de Sevilla. Conservamos el documento con las correcciones hechas por el vicario de la archidiócesis, donde el voto, además de esa parte de agradecimiento a la Virgen por la intercesión del año 1649, también prácticamente lo que venía a pronunciar el alcalde era el credo, ¿no? Pero con los cambios políticos de la democracia eso varió. El voto, tal como lo vienen pronunciando los alcaldes cada 8 de septiembre, es mucho más reducido, simplemente una invocación de agradecimiento y además con un añadido, una coletilla, en representación de cuántos sevillanos sí lo creen. Es decir, bueno, pues se ha introducido, ¿no?, este pequeño giro semántico donde, bueno, pues curándose un poco en salud, ¿no?, separando el ámbito de lo político y de lo religioso. Bueno, pues el alcalde, siguiendo la tradición, sigue asistiendo a Soria en el 8 de septiembre, sigue pronunciando el voto, pero lo hace en nombre de cuantos sevillanos se lo creen. En el caso de Jerez, en el caso de Jerez, que como es la villa más cerca, bueno, está Cádiz, evidentemente, pero desde cerquita de aquí, no sé, me imagino que muchos conoceréis la patrona de Jerez, habréis ido a verla a sus calles y tal. Sí es cierto que en mi opinión está un poco en decadencia y la devoción mercedaria en la ciudad, incluso el voto que hace municipalmente tanto la alcaldesa Mamen Sánchez como ahora María José García Pelayo, el acto de la homilía que hacen por la mañana para renovar el voto, sí pienso que es como un discurso de fin de año o de año nuevo de un político, porque ya ese discurso ya es más amplio y sí va más por el perfil que has comentado que hizo Carmena, de hablar de la ciudad, hablar de lo que van a hacer, agradecer también la vinculación de la intercesión de la Virgen en la ciudad, pero van como más, es un discurso más al lucimiento del político. Incluso en la página web del municipal se ve un sketch de cómo la alcaldesa llega, cómo llegan los concejales, es totalmente secundario la imagen de la Virgen y coge ya el protagonismo en la alcaldesa, el discurso que da y demás. El discurso está colgado en la página web del ayuntamiento, todos los años lo sube, el discurso del voto y el agradecimiento. Por eso te digo que yo creo que ha llegado un punto en el que ya el ayuntamiento de Jerez, en este caso, va como a lucirse al voto. Ajá. Hacer un pequeño discurso de campaña de propagandismo electoral. Ajá. Es el voto de vista, ¿eh? Y lleva algo más asociado lo que es la ceremonia del voto, procesión o no. Sí, hombre, bueno, claro, es que como coincide con la patrona, Ajá. bueno, yo también he visto la de Sevilla muchos años, va bajo maza, Sí. y es solemne, la procesión va la alcaldesa, va todo el pleno que gobierna va seguro, y depende de los invitados que vayan. Como ya te he dicho, hay concejales que no van, que dicen que no quieren ir. Y la procesión sí, lo que pasa es que la ciudad, como has dicho antes de preguntar esto, de las fiestas, antes de la dictadura, en el reinado de Alfonso XIII, que sí Jerez vivió un muy buen apogeo,
si se hacían fiestas, se hacía la fiesta de la vendimia, coincidía con la patrona el 24 de septiembre, el clima era distinto, con lo cual la vendimia se alargaba más a septiembre, se hacía el baile de la prensa, se hacían muchas cosas, la feria de Jerez era en septiembre, claro, en honor de la patrona. Entonces es cuando Pedro Pacheco la cambia y la unifica en mayo. Entonces cada vez ha ido perdiendo más, ya no tenemos cabalgata de la vendimia, antes la teníamos, simplemente ya el ayuntamiento se encarta en que la hermandad pide, los frailes piden 4 banderolas de España, Andalucía y Jerez, y que las hermandades decoran una calle como alfombras de sal. Ya nada más, no pone nada más el ayuntamiento ni la ciudad en sí. Entonces por eso te digo que yo creo que la devoción mercedaria en Jerez sí está decayendo. Las fiestas ya no son tantas fiestas y ya simplemente conservamos el día festivo, que incluso puede llegar a un debate que lo perdamos, porque claro, ahora mismo la ciudad se ha decantado porque el lunes de feria sea festivo. Entonces lo ha perdido el patrón, que es San Dionisio. Si la Merced cae en sábado o domingo, puede que la fiesta caiga quiten de la festividad. Hay un debate tanto municipal como ciudadano que puede que se quite. Y creo recordar que hay un año se ha quitado la festividad. Tampoco saben muy bien si sacarla por la mañana, sacarla por la tarde. Tenemos que tener en cuenta que la morfología urbana de Jerez, cuando se hacen los 3 conventos después de la conquista, se hacen detrás de la muralla. Extramuro de la muralla se hace San Francisco, Santo Domingo y la Merced. La Merced es una zona que se está deprimiendo y que al final la ciudad ha ido creciendo para los otros lados, tanto para Santo Domingo como San Francisco, con lo cual ya el ciudadano de Jerez considera que está lejos la Basílica de la Merced. Ya no acude a pedir a la Virgen de la Merced, ya como que en Jerez ha habido una renovación popular, antropológica, de las devociones actuales. Ya la Merced no está dentro del corazón del jerezano. La ha sustituido, que aquí en San Fernando lo entenderéis, la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen está en el corazón urbano de la ciudad y tiene mucha más devoción, mucho más tirón popular, mucha más gente y más devoción. Incluso la novena del Carmen está mucho más llena que la novena de la Merced. Eso me olvidé decirte, que antes de la patrona de la fiesta se hace una novena. Pero que, a ver, yo esto no sé dónde me van a ver, lo mismo me matan después cuando me vean. La novena de la Merced la llenan las hermandades. Cada día está dedicada a una hermandad, a un día de la Semana Santa. Entonces yo que soy del Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos tiene la obligación de ir el primer día de novena. Entonces claro, pues con 7 hermandades que hay, 7 juntas de gobierno, pues se llena la basílica. Entonces el primer día yo ya voy, cumplo, y al segundo día no voy a la novena. Entonces como que la novena es una novena. Mira, esto espero que no salga aquí. Ya estoy hablando como si estuviera en Guatemala, vamos, súper lejos. A ver, es que así, la realidad es que devoción popular realmente, yo he estudiado en el instituto que está con la desamortización y el fin del hospital de Santa Isabel de Hungría, yo he estudiado en ese instituto, en el Párez, en los claustros del convento de la Merced. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba que eran todos los días mujeres a la iglesia, estaba toda la mañana abierta, había misa a las 9, a las 12, a las 1, a las 6, ya eso se ha reducido muchísimo, ya no hay esa devoción porque claro, el relevo generacional van falleciendo y entonces actualmente la novena de la Merced no tiene nada que ver con la novena de la Caridad en San Lucas de Barrameda, por ejemplo. ¿Sabes? Son palabras mayores. Son palabras mayores, pero Jerez es una ciudad de 212.000 habitantes, con lo cual debería de tener la patrona ese tirón y no lo tiene. Y a lo que veía tu pregunta, el ayuntamiento tampoco hace para fomentarlo. ¿Y la Orden de la Merced? Tampoco, es que la Orden de la Merced ya no es lo que era antes, ya que no sé si quedan 3 frailes. Claro, es que la Orden de la Merced ya no es lo que era antes. Es que en muchos casos, por ejemplo, el Cristo de San Agustín en Sevilla, a pesar de la decadencia de su devoción en el siglo XVIII, sin embargo, mientras existió la Orden Agustina, pues siguió teniendo ese respaldo, mientras existió el convento. En el momento que el Cristo se va a San Roque, todo se va a pique, hasta la creación de su cofradía, que es el régimen de la actual Hermandad de San Roque. Pero es que se fue completamente a pique. En el caso de Cádiz, por cierto, el voto de la Virgen del Rosario y su trascendencia actual, ¿esto cómo es todo? Bueno, en cuanto a la Virgen del Rosario, el Ayuntamiento ahora sí debe medianamente
simplemente ir realizando el voto de la manera en la que se ha dicho antes en otros casos. Se ha variado un poco la fórmula. También es cierto que yo no le he conocido nunca una fórmula escrita igual, sino que cada año el ayuntamiento anteriormente hacía, en el caso de Teófila, hacía cada año lo que quisiera. Sé que ahora el fraile del convento, el padre Pascual, tiene una redactada que es la que se le da directamente al alcalde en este caso para que la lea, para que ni se exceda, ni meta la pata demasiado, ni sea así. Y bueno, la fiesta lleva adherida a su novena, la procesión el día 7 de octubre, la novena de la Virgen van todas las hermandades, todas las asociaciones, todas las parroquias. Ahora el ayuntamiento ha recuperado también el exorno de las luminarias en distintas calles del recorrido de la Virgen del Rosario. Y bueno, más o menos se mantiene. Se ha perdido muchas cosas. Se han perdido, que yo haya conocido, al menos, se ponía, como se hace en muchos sitios, por ejemplo en Chiclana de la Patrona todavía se hace, ¿no? Se ponía como una imagen, como se hace en Valencia, con la Virgen de Desamparado, anteriormente se hacía la Virgen del Rosario, allí en la fachada lateral del convento. Y allí era como una especie de azulejo hecho de... Una ofrenda floral. Exactamente. Como la Virgen del Pilar también. Exactamente. Y por la mañana, después de la función, se iba allí, pues, todas las hermandades, asociaciones, en fin, todo Cádiz, se hacía ahí como una especie de recorrido oficial en el que se ofrendaban flores, se bailaban tanguillos, se iba a echar con los trajes de piconera y todo eso. Eso se ha perdido. Ajá. Ahora se hace una ofrenda de nardos durante los días de la novena y el día mismo de su salida procesional, el día de la función, el día 7 de octubre, también después de la función se despeja todo el templo para que la gente entre a llevar de nardos, pero se ha quedado como algo más de los niños de los diferentes colegios y demás que para como se hacía anteriormente. Ajá, ajá. ¿Y el origen de ese voto cuál es? El de la Virgen del Rosario. Eso es por la epidemia de peste, si no me equivoco, de 1600, yo tengo por aquí apuntado, entre medio lleno de papeles. El voto de la ciudad por el fin de la fiebre, perdón, amarilla, 1730. Ajá. Es por el voto que se hace a la patrona. Y a ella se le nombra patrona también por la intercesión en el milagro del maremoto de 1755. También. La Virgen del Rosario sale, la sacan los frailes porque ellos hacen una procesión, si no me equivoco, no sé si el primer domingo del mes o a primero del mes. Entonces la Virgen estaba abajo al 1 de noviembre. Y entonces, por la puerta de Sevilla, que era la puerta que estaba allí en la zona del convento de Santo Domingo, también las aguas, lógicamente, avanzan y sacan a la Virgen a la muralla e igualmente se intercede como pasó en el barrio de la Virgen. Ajá. Y a ella se nombra patrona a raíz del milagro del maremoto. De hecho, el 5 de noviembre de ese año, el obispo de la ciudad, Dominico, Fray Tomás del Valle, hace que los patronos Serrano y Germán y todas las hermandades y rosarios que en ese momento existían, incluidos de La Palma, vayamos en rosario hasta la iglesia de la patrona, para conmemorar el milagro que también la Virgen del Rosario intercedió en Cádiz. Ajá. Interesante. Hay, la verdad, diferentes tipos de ceremonias votivas, ¿no? Quizás sea bastante interesante hablar de, por ejemplo, cuando en Málaga, por ejemplo, se suelta el rico, suelta al preso, ¿no? Y aquí en la provincia de Cádiz, San Roque, el nazareno, creo recordar, también tenía ese privilegio, ¿no? El hecho de soltar un preso. Es más, es muy curioso, en San Roque, Cádiz, se conserva también otra cosa venida de Gibraltar. La Virgen de Europa, patrona de Gibraltar, tenía también su propio voto. Cuando Gibraltar se pierde y la población se traslada a San Roque, es curioso que viene una orden. Y en esa orden, una de las cosas que se dicen es que hay obligatoriedad por parte del ayuntamiento a celebrar la ceremonia de Nuestra Señora de Europa el 15 de agosto, y además lo dice porque es devoto. O sea, durante el antiguo régimen, digamos, estas ceremonias eran algo bastante serio. Pensad en una cosa, el monarca era el rey católico y lo era por la gracia de Dios, y el Estado y la Iglesia eran una misma cosa. Por lo tanto, había una obligatoriedad y las instituciones, por lo tanto, debían de guardar tanto del decoro del culto católico como del hecho de cumplir con absolutamente todo lo que
que se había prometido. De ahí, por ejemplo, este caso tan curioso de la Virgen de Europa, con el hecho de que se conservan, desde que viniese esa orden y se conservase. Creo que ha llegado ya el momento en el cual, si ustedes quieren hacer algún tipo de pregunta o quieren intervenir, pues pueden hacer. Porque llevamos 3/4 de hora hablando nosotros y ahora es el momento de que hablen también ustedes. Pasa rápido. Claro. Sí. En el caso de Jerez, como comentaba Simón, también los últimos años creo que tiene la particularidad de que el voto ya no se realiza en la función de la merced como se realizaba antes, sino que se realiza en un acto anterior a la celebración de la función del 24 de septiembre. Entonces quizás, como dice Simón, eso ha dado más protagonismo, intentamos en el buen sentido, a la corporación para que haga un acto aparte civil y a continuación la corporación permanece en la Basílica de la Merced y participa de la celebración de la función solemne del 24 de septiembre, pero ya el voto se ha realizado anteriormente. Yo creo recordar que eso se hizo con Mamés Sánchez. Pero se hace minutos antes. Exactamente, antes, pero no se realiza en la celebración religiosa, como es el caso del Cristo de San Agustín, o es el caso de la Iniesta, en el caso de la Palma, en el caso de San José en la función del voto aquí en San Fernando, sino que es el juramento del voto, el acto solemne, inmediatamente antes de la celebración religiosa, aunque la corporación participa, que creo que tiene esa particularidad que tampoco lleva muchos años, yo creo que es a partir del gobierno de Manuel Sánchez. Anteriormente con Pedro Pacheco, pero que se hacía en la función del 24. Sí, Charqui. Pues mira, quiero Es que como conozco... Claro, comentéis, a raíz de la polémica que ha habido ahora en el tema del Vaticano, con el tema de la Virgen, sobre si es mediadora o no es mediadora, ¿cómo casan todos estos votos que están precisamente realizados a imágenes por mediación con la postura que hoy, o esa polémica que surgió en el Vaticano sobre el tema de que la Virgen ya no salva a nadie? Vamos a ver, eso no lo ha dicho el Vaticano. Para empezar, vamos a leer bien los documentos. ¿Qué pasó tanto? ¿No? Y eso no lo dice el Vaticano. La historia es la siguiente. Hay una cosa que desde el primer momento la tenemos establecida y que es cierta. El único redentor es Cristo. Eso es cierto. Es el único que redime. Vamos por ahí. Por otro lado, hay una cosa que a mí me la han enseñado en el colegio desde que era chico. La Virgen no hace milagros, ni lo hacen los santos. La gente va a San Judas Tadeo. San Judas Tadeo no va a hacer nada. Ni Santa Rita, ni... no. Los santos interceden ante nosotros. Y la Virgen es nuestra intercesora ante nosotros. Entonces, lo que dice el documento es que recomienda que no usemos, yo a esta recomendación no le voy a hacer caso de ningún tipo, como buen español que soy, si nosotros aquí defendimos antes que nadie la Inmaculada Concepción, si también Isabel II fue ella misma a pedir el dogma de la Asunción, y bueno, pues nosotros tenemos que hacer gala de nuestras tradiciones. Yo no, eso es una recomendación, con lo cual no la pienso seguir, porque no existe ningún tipo de prohibición ahora mismo para decir que la Virgen es corredentora o que es mediadora. Recomienda. ¿Por qué se recomienda? Pues se recomienda sobre todo en un ecumenismo que en mi opinión es malentendido, ¿vale? Ahora se me está yendo la lengua a mí, pero bueno, como yo no soy cura, puedo decir estas cosas. Mira, desde el Concilio Vaticano II, aquí se están haciendo, pienso, una serie de cosas, en mi opinión, equivocadas. Porque queremos acercarnos a los protestantes, pero los protestantes huyen de nosotros. Por un lado. Queremos acercarnos a los ortodoxos, pero los ortodoxos no huyen, pasan de nosotros por completo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo pienso que nosotros no podemos estar cediendo en tantas cosas y sobre todo cediendo en cosas que son tan sumamente nuestras. ¿Que Cristo es el único redentor? Evidentemente sí. Eso ya lo sabemos todos. Es más, el documento la verdad es que no te dice nada nuevo, ni te aporta nada. El documento lo que te dice es, al final, que bueno, que ellos recomiendan. Vale, tú lo recomiendas. ¿Me la prohibió? No, ¿verdad? Pues no te voy a hacer caso a tu recomendación y seguiré haciendo lo que se suele hacer normalmente. Es más, en estos días ya han salido bastantes veces, los cuales
Ha habido varios papas que ese título de corredentora se lo han dado a la Virgen. Y es más, en Sevilla, precisamente, la Hermandad del Cachorro va a ser la que haga ese voto, ahora que hablamos de los votos, ¿no? Jurando lo que es la mediación de la Virgen. Y tenemos una imagen que sale pasado mañana, que se llama Reina de todos los santos, Madre del Amor Hermoso y Mediadora Universal de todas las gracias. Ahora bien, esta mediación, ¿en virtud a qué viene? Pues a una cosa muy simple. La Iglesia llama a la Virgen omnipotencia suplicante. ¿Qué significa omnipotencia suplicante? Que la Virgen en sí no hace los milagros, pero la Virgen, nada de lo que siempre se ha dicho, ¿no? Eso lo dice, por ejemplo, San Bernardo, ¿no? Nada de lo que la Virgen pida se lo va a dejar de conceder, y todo esto además viene en virtud de lo de las bodas de Cana. Los santos no van a dejar de ser nuestros intercesores tampoco, ¿no? No dice nada de eso el documento. Con lo cual ahora mismo está en una posición embrionaria. Quién sabe si dentro de unos años, a lo mejor eso el Espíritu Santo no lo ha dispuesto para nosotros, pero quién sabe si dentro de 2 años no asistimos al dogma de la corredención y al dogma de la mediación. Recordad las encarnizadas discusiones que había entre los dominicos y los franciscanos, ¿no? Recomiendo sobre la Inmaculada. Os recomiendo mucho que veáis la película de... se me ha olvidado este hombre franciscano, ya me vendrá a la cabeza el nombre, Duns Scoto. Y es bastante interesante en esta película de Duns Scoto esa polémica universitaria entre un dominico y él, a favor o en contra de la Inmaculada Concepción, cómo la gana él a favor de la Inmaculada Concepción. Pero esto es la Edad Media, y el dogma no llega hasta el siglo XIX, y con la 1854, si no me equivoco, el de la Asunción no va a llegar hasta el siglo XX, o sea, que este tipo de cosas son bastante lentas, ¿no? Yo no voy a dejar de decirle a la Virgen Corredentora, ni la voy a dejar de aclamar como mediadora. Como me la han recomendado, yo no voy a seguir esa recomendación. Yo voy a aportar, aparte de que pienso totalmente como tú, creo que es muy importante la formación como cristianos, sobre todo lo que has dicho claramente. Exacto. El único redentor es Jesús. Y aquí en el caso de los tres que estamos en la mesa, los tres estamos hablando de vírgenes, patronas. Cuatro. Pero tú has hablado del Cristo de San Agustín. Es verdad, disculpa. Nosotros estamos hablando de... disculpa. Estamos hablando de vírgenes, patronas, con un legado histórico y súper devocional de nuestras ciudades sin parangón, y todas tienen a Jesús entre las manos. Exacto. Y nadie le pide al niño Jesús chiquitito. Hay un caso muy concreto, que es una patrona que sigue estando con muy fuerte devoción, que es la Virgen de la Angustia de Granada. Su Cristo no tiene nombre, Jesús. Y nadie en Granada le pide a Jesús, le piden a la Virgen de la Angustia, sí, que sigue teniendo muchísima fuerza. Entonces yo sí veo bien que el Papa nuevo haya dado unas directrices o unas recomendaciones para a ver si podemos encauzar que realmente somos cristianos, no somos, aunque seamos todos marianos y a todos nos guste que la Virgen vaya como tiene que ir, no podemos olvidar que la Virgen es un santo más, el primero. No es un santo más. Es el primer santo de él. Eso no lo consiento. Pero está en el mismo escalafón. No, la Virgen está en un escalafón. Hace milagros. No, pero la Virgen está en un escalafón infinitamente superior. Además, se dice bastante claro que está entre Dios y los ángeles, está la Virgen. De hecho, en el cuadro de la Gloria de Tiziano se ve perfectamente bien. La Virgen no es un santo más. No, pero no hace milagros. Ninguno. Por eso, entonces, con lo cual al final la función, ella estará colocada en un sitio más privilegiado en el cielo, pero al final la misión es la misma que todos los santos. Ella tiene con una comunicación más directa con su hijo. Hombre, la misión no es la misma. Sin ella no hay salvación, sin su sí no hay redención. Vale, pero me refiero que hay que pedir a Jesús, no a la Virgen. Claro, pero se hace a través de la Virgen. Muy bien, pero que entiendo que el Papa haya dicho, vamos a tranquilizarnos, porque sobre todo en Andalucía se roza el politeísmo. Pero yo no creo que sea que haya que pedirle a Jesús, sino creo que es más bien que tengamos claro que pidiéndole a la Virgen llegamos a Jesús. Evidentemente la cercanía de una madre, y nos puede pasar a la gran mayoría con nuestras madres terrenales,
a lo mejor para cualquier capricho, para cualquier problema que tengamos, nos es más fácil acudir a la madre antes que al padre, aunque sepamos que tenemos que tener el sí del padre después. Pues yo, llevándolo a ese terreno un poco más terrenal, para la redundancia, creo que es una cosa así, ¿no? Evidentemente, que recomiende, estoy totalmente de acuerdo, perfecto, recomienda, pero yo pienso en este caso como Jesús. O sea, no voy a dejar de decirle ni corredentora ni mediadora, que en este caso también, en el voto concreto, nosotros se lo decimos. Y que habrá gente que se confunda y habrá gente que piense que la Virgen es el fin, o pidiéndoselo a ella ya lo tenemos todo. Pero, y por eso quizá la recomendación. Pero creo que los que más o menos tenemos claro y también tenemos el poder de divulgarlo y decírselo a los demás y saber enseñarlo, también tenemos que defender que pidiéndoselo a la madre es para que llegue a Cristo, no para que ella nos lo conceda. Es más, hay una cosa que el Papa Juan Pablo II la decía siempre, decía que su oración preferida era el rosario, porque es una oración dedicada a la Virgen enormemente cristocéntrica. O sea, son dos personas que van indisolublemente ligadas. Es más, es muy interesante lo que dice Pío XI, lo que dice Pío XII, cómo se habla de, y siempre se habla de cómo el sufrimiento de la Virgen en la cruz va ligado por completo al de su hijo. O sea, y ahí también se habla de aquello. E incluso es muy interesante hablar de cómo San Pablo, en una de las cartas, ¿no?, habla de, bueno, del hecho de que todos podemos ponerle ese algo más a la pasión de Cristo. ¿Y cómo lo ponemos? Con nuestro propio testimonio de vida y con nuestra propia fe. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo y con todo lo que han escrito todos los papas, pero que es cierto que llegado un momento del 2025, la población cristiana ha podido perder un poco el norte a la hora de idealizar a la figura de María, en detrimento a la figura de Jesús. Yo pienso que más bien, en el punto en el que estamos en la actualidad, falta mucha formación. Pero falta mucha formación en todo. Falta mucha formación en absolutamente todo. Entonces, si en un segundo de bachillerato a los niños les cuesta trabajo leer un texto, y si en la universidad, que eso lo sufres tú también, Francisco, te llega eso, ¿cómo van a asumir ese tipo de conceptos? O sea, estamos hablando de un problema de formación, pero que es una formación a todos los niveles. Y hay otra cosa, la laicización. El otro día, por ejemplo, me pasó a mí, y algunos de ustedes lo visteis, que yo le tuve que llamar a mi curro la atención, a Curro Bono. ¿Por qué? Porque en medio de la retransmisión de las misiones de la Esperanza de Triana se le ocurre decir su diosa. Y entonces ahí tuve yo que saltar. Entonces, el problema es cuando no sabemos las cosas. Ahora bien, lo que la Iglesia tiene que hacer, en mi opinión, bueno, la Iglesia somos todos, ¿no? Como Hacienda. Entonces, lo que yo siempre digo que lo que no puede... Si a mí hay algo que me gusta de ser católico es que está todo muy clarito. Esto no es como los anglicanos, o que cada uno piensa una cosa, o en el protestantismo que tiene mil ramas, no. Aquí es todo claro. Pero lo que no puede ser es, no os recomiendo, no. A mí me dice que o sí o no. Y fíjate si saben ellos de sobra, por el magisterio que han escrito antes los papas, que es que sí, que recomiendan. Pero no prohíben. Por lo tanto, cuando no te están prohibiendo, es porque malo no es. Bueno, voy a decir yo algo. Bueno, aquí hemos derivado una disquisición erudita y teológica en torno a la naturaleza de María. Yo quería volver un poco a la razón de ser de esta mesa redonda, que son los votos históricos. Como decía antes, le explicaba el caso particular de Iniesta y cómo en democracia, desde el año 80, ha habido una variación en la fórmula para intentar casar la participación política en un acto religioso que no se entiende muy bien dentro del contexto laico en el que se mueve la sociedad española como consecuencia de la Constitución. Quiero decir esto porque tenemos que entender que estos votos históricos pertenecen al pasado, pertenecen a la época moderna. Pertenecen, por tanto, a un contexto mental, ideológico muy distinto al actual.
Y estamos ahora en ese difícil equilibrio de cómo esos votos históricos se siguen cumpliendo en el año 2025 dentro de la situación sociopolítica de la España de hoy en día. Comentaba antes el compañero la situación de Cádiz, ¿no? Cuando ha habido un alcalde que en el espectro político se sitúa más a la izquierda que el PSOE, el voto ha dejado de celebrarse. Eso en Sevilla de momento no ha ocurrido porque no hemos tenido un alcalde o alcaldesa en un extremo del espectro político. Los alcaldes socialistas han participado de la función votiva, algunos de ellos creyentes, puramente creyentes, han participado activamente. También hemos tenido alcaldes ateos que han acudido a la celebración del voto simplemente participando de forma protocolaria. Durante la misa, cuando los fieles se ponen de pie, el alcalde se ha puesto de pie, cuando los fieles se han sentado, el alcalde se ha sentado. Reitero la idea, ¿no? Hay que entender estos votos por su carácter histórico. Un voto de esta naturaleza hoy en día sería impensable. Ninguna alcaldía, ninguna diputación provincial, ninguna junta autonómica hoy en día va a crear un voto. Por tanto, aquí estamos, como decía antes, ¿no? En ese difícil equilibrio entre mantener la tradición y al mismo tiempo respetar, ¿no? La autonomía que hay entre lo político y lo religioso. Al margen de esto, me parece interesantísima la discusión en torno a la naturaleza de María a partir del último documento vaticano. Espérate, Charqui, ahí atrás. Sí, ¿tiene sentido realizar una función votiva a sabiendas de que no se va a hacer la lectura del voto? En el caso de Sevilla los votos se leen, los dos. Sí, lo digo porque en el caso de San Fernando, por ejemplo, en el año 2018 y 2024 se celebró la función votiva sin lectura del voto por la ausencia de la alcaldesa socialista, en este caso, a la función. Y no se le cedió a otra. No. Hombre, pues la verdad es que si quien tiene que estar no está y no va a leer el voto, mucho sentido no le veo yo. Yo en el caso de la ausencia de... En el caso de San Fernando, el cumplimiento del voto es la celebración de la propia función. Ajá. Es decir, el voto del 19 de octubre de 1800 lo que jura, que es el significado de la palabra voto, como se ha comentado al principio de la mesa redonda, es realizar entonces una función solemne la festividad de los desposorios, la antigua festividad de los desposorios, que era el 26 de noviembre, entre otros juramentos y otras promesas. Entonces la propia celebración de la función es el cumplimiento del voto. La asistencia y la lectura del voto, que es la fórmula que acordaron los capitulares el 19 de octubre, que se hizo en la Iglesia Mayor en 1800, lo que hace es reafirmar con esa lectura y con su presencia, si la hubiera, la promesa de estar ahí presente y cumplir participando de esta celebración religiosa. Por eso es diferente a lo que se hace en Jerez. El juramento es realizar la función solemne del 26 de noviembre y que la corporación municipal, como representante de los ciudadanos entonces y ahora, participe de esa función del voto. Que se realice la lectura del voto, pues evidentemente lo que hace es reafirmar esa presencia y evidentemente darle su participación. Ya es cuestión de que la presencia o no de la primera autoridad municipal en este caso, pues lo haga o no lo haga o se pueda delegar. Es otro tipo de cuestiones, pero en el caso de San Fernando, el cumplimiento del voto es la celebración de la función, que creo recordar, y en este caso, independientemente de la mayor o menor solemnidad, sí se ha celebrado siempre. Antiguamente, hasta no hace muchos años, hasta hace varias décadas, el 26 de noviembre, muchas veces igual, con una simple misa, asistiendo el entonces alcalde, y después de la reorganización de la hermandad, evidentemente con otras circunstancias, tanto litúrgicas como protocolares. ¿Qué vas a decir, Juan Jesús? Bueno, ya ha quedado bastante clarito. Iba a referir primero lo de la circunstancia de Cádiz, ¿no? En el caso de los años en los que no, como bien dije antes, en los que no, el ayuntamiento no acudió para celebrar, para leer el voto, se le cedió en este caso a la corporación, al cabildo catedralicio, que lo leía el vicario general. Charqui, ¿qué vas a decir? Sí, mira, Francisco más o menos me ha quitado eso diciendo que en la actualidad sería casi impensable que una corporación municipal realizara un voto a una imagen
por cualquier circunstancia. Mi pregunta era esa, si hoy en día sería pensable eso. Ya me la respondió él. Pero en cambio sí se están haciendo nombramientos a determinadas imágenes como regidores perpetuos. Aquí Sí. San Fernando, por ejemplo, se hizo en el 2010, creo que en Rota también se ha hecho. Y ahora hay otro que está de camino, no Exactamente, recuerdo entonces, quién, no recuerdo ahora mismo, pero hay otro que está de camino. En Arco también se hizo, ahora cumplió un aniversario, creo que fue el año. Exactamente, así que Lo que decía antes, estamos en un precario equilibrio entre el carácter laico que deben tener las instituciones políticas, que es el mandato constitucional, y la realidad, particularmente en Andalucía, la realidad de la sociedad andaluza, que es una sociedad pues proclive, ¿no?, a este tipo de manifestaciones de vida popular, ¿no? Por ponerte un ejemplo concreto, el que vengo yo hoy representando hoy, que es la Bien de Iniesta. La Bien de Iniesta tiene reconocimiento de alcaldesa de Sevilla, Sí, señor. tiene el bastón de mando del alcalde de Sevilla como atributo, y tiene las llaves de la ciudad como atributo, y tiene la medalla de la ciudad como atributo, entregada por distintos alcaldes a lo largo de la etapa democrática. Bueno, el bastón de mando fue antes, que fue en el año 74, como motivo de la coronación. Estamos también en época franquista. También vimos los alcaldes presidiendo cofradías. El caso particular, decía antes que el alcalde de Sevilla es hermano mayor honorario de la Hermandad de Iniesta. Los domingos de Ramos el alcalde preside el paso de la Virgen. Va con una vara acompañado por 4 concejales presidiendo el paso. Bueno, ahí los políticos son los que en este sentido tienen que medir. A día de hoy sería pensable que una corporación municipal hiciera un voto. Yo lo veo imposible, habida cuenta del Estatuto Público que actualmente rige en España, que es la Constitución laicista. Entonces, que los políticos juegan con la piedad popular porque les interesa políticamente dejarse ver, lo que hablamos, lo que se ha dicho aquí antes, ¿no?, que estos actos se convierten más en actos de carácter propagandístico que la original función religiosa que tienen, pues evidentemente. Al alcalde de Sevilla le interesa muchísimo el Domingo de Ramos presidir el paso de Iniesta. Lo ven decenas de miles de personas participando de un acto de carácter popular, por tanto, participa. Fíjate, por ejemplo, en mi caso, yo soy hermano también de la Veracruz, como todos sabéis. La Hermandad de la Veracruz estaba muy ligada históricamente al Ayuntamiento de Sevilla, y los Caballeros 24 y el asistente eran hermanos de la corporación. Desde hace 2 años se ha decidido retomar aquello y el último tramo, creo recordar, lleva el pendón de San Fernando. Que además, si no me equivoco, ha sido primero cedido por el ayuntamiento y ya después se está haciendo otro, pero todo esto se ha hecho con el permiso del Ayuntamiento de Sevilla y sin problema ninguno. Hay una cosa, mira, yo cuando hablo con gente del norte de España, del norte y del centro, siempre me dicen lo mismo: no sabéis lo difícil que es ser cofrade fuera de Andalucía. Nosotros vivimos en una realidad que no tiene nada que ver. Nosotros vivimos en una realidad que no tiene nada que ver con el resto de España. Es más, eso que has comentado tú del alcalde, pero en la Iniesta, el alcalde va al Corpus, el alcalde va a la Virgen de los Reyes, el alcalde va al Santo Entierro. Semana Santa se deja ver en 2 estaciones de penitencia. Y después se deja de ver como yo digo, en la procesión del Corpus Christi y en la procesión de la propia patrona de la ciudad, que también va el alcalde. Entonces, hay una cosa que ellos saben, pienso yo, los políticos lo tienen bastante claro, que con algunas cosas que articulan la sociedad andaluza, contra eso no pueden ir. Y las hermandades ahora mismo tienen una fuerza social. No conozco el resto de los casos, puedo hablar de mi ciudad, pero la fuerza social que tienen las hermandades son enormes. Es más, en los 80 había movimientos vecinales que tenían mucha fuerza, las famosas asociaciones de vecinos, los partidos políticos también tenían bastante fuerza, había mucho más movimiento de ese tipo. Pero es que al final, ¿qué nos ha quedado? Lo más histórico, las hermandades. Entonces, las hermandades incluso ahora están tomando, lo hemos visto con el Gran Poder, lo hemos visto con la Esperanza Triana, el sacarle las vergüenzas al ayuntamiento yendo a lugares donde es necesaria una acción social.
Entonces, los votos se mantienen probablemente también por esa conveniencia. Es más, hablabas tú antes, Francisco, de la imposibilidad de un voto lógicamente civil. Ahora bien, ¿un voto religioso se podría hacer? Sí. Cualquier catedral, o sea que esto es algo que debe de tenerse en cuenta, ¿no? Cualquier catedral, cualquier parroquia, fijaros, mañana pasado sale allí en Sevilla la Reina de Todos los Santos. Es la única imagen en la ciudad que tiene dos funciones, una que le hace la parroquia y otra que le hace la propia hermandad. Es más, si no me equivoco, la propia Virgen del Amparo de la parroquia de la Magdalena también tiene un voto a cuenta del terremoto de Lisboa. Y es un voto que le hace la propia parroquia. Es decir, esta historia de los votos en el ámbito eclesiástico, lógicamente, eso es algo que puede tener cualquier continuidad. Y no tendría ningún tipo de problema. Ahora, en el ámbito político, eso ya es imposible. Si demasiado tenemos con que Casa Real sigue dando el título de real a las hermandades. Si demasiado tenemos todo eso, con eso todavía. O sea que andamos en una situación que en otros lugares de Europa, incluso de la Europa católica, sería impensable. Bueno, en el sur de Italia a lo mejor no tanto. Nosotros en Cádiz esa incongruencia política la vivimos mucho esos 8 años anteriores, en el que, por ejemplo, con la patrona no se iba a hacer la lectura del voto, pero sí se le concede la medalla de oro de la ciudad. Durante esos años en los que estuvo don José María en la alcaldía. Y perdona, José María no fue compañero también en Nazaret. Eso es lo que iba a decir ahora. No lo leí yo, pero yo recuerdo la noticia ahí. Exactamente. Él no fue tampoco, no hacía lo que es la lectura del voto de manera oficial, pero sin embargo, todos los Jueves Santos iba a darle el bastón de mando por la mañana al paso a la imagen del Nazareno para que saliera con él del paso. E igualmente decía que no saldría adelante, como si hacen todos los alcaldes y alcaldesas que tengo acá, los presidentes de la calle, pero que él iría, que de hecho lo hizo, detrás de penitencia de una manera. O sea, eso es una manera de cubrirse las espaldas. Cumplo con la gente de mi partido, no se vayan a creer que yo soy muy religioso, vaya usted a ver qué van a pensar en Madrid, pero cumplo también con la gente de mi pueblo. Al final quedarte entre dos aguas. De hecho, fue eso. De hecho, en Cádiz pasó que el Ayuntamiento del Kichi le dio la medalla de oro a la ciudad, a la patrona, y hubo una asociación civil que denunció. Europa Laica. Y hace poco que se resolvió a favor del Ayuntamiento. Exactamente, a favor del Ayuntamiento. Pero es esa incongruencia, el hecho de estar, como bien ha dicho, entre dos aguas, entre el que no porque me vayan a decir y el que sí porque está en mi ciudad, yo soy de Cádiz, yo he vivido esto. De hecho, nosotros en La Palma lo vivimos muy de cerca porque él vive ahí en la viña y con nosotros colaboró estrechamente, la verdad. Tanto tuvimos un problema con las campanas que se estropearon y él se mostró cercano para ayudarnos, que de hecho se colaboró. Y bueno, cuando la coronación de la Virgen de las Penas, pues no tuvimos ningún tipo de problema. De hecho, es la única ceremonia religiosa en la que él asistió en los 8 años, porque decía que era la Virgen de su valle. Entonces, bueno, sí, vivimos en esa dualidad en ese momento. Pero es que esto es una realidad real. Antropología básica. Nosotros vivimos en Andalucía, como has dicho tú. Es verdad que yo comparto que en otras ciudades españolas sí, también se ve muy fervorosamente la religión. Lo que pasa es que es cierto que no es tan popular como nosotros, que sacamos santos y vírgenes y Cristo extraordinariamente durante todos los años, pero en Valladolid se coronan canónicamente vírgenes. La patrona de Valencia, cualquiera se mete con desamparados, ¿sabes? Que el ayuntamiento y toda la Generalitat tiene que estar con ella porque es toda la ciudad. Yo creo que, por ejemplo, en Sevilla, el caso del Betis y del Sevilla puede un poco nublar lo que es una ciudad en la vida social, me refiero. Y ahora me vais a entender. Nosotros aquí en San Fernando o en Jerez no hay ninguna institución que tenga más seguidores que las hermandades. Si nos ponemos a sumar todas las hermandades, todos los hermanos que pagan cuotas, pueden ser muchísima gente que estamos unidos en torno a una figura. Entonces eso, la política actual lo sabe. ¿Sabes? Porque quitando Sevilla, que tiene equipos grandes, que no sé cuántos socios tendrá Sevilla o Betis, pero
esa gente sí tiene, tiene fuerza en una ciudad. La asociación de, por ejemplo, aquí en San Fernando, la asociación de las salinas del Estero, pues a lo mejor son 100 socios y no tiene esa fuerza. Pero si juntamos todas las hermandades y todos los hermanos, sí tiene esa fuerza. Entonces los políticos lo saben y por eso dan medallas de oro, por eso acompañan. Y una cosa que te tengo que preguntar, a ver si me lo puedes responder, es que el otro día estuve yo en la coronación canónica de la pastora de Santa Marina y me llamó la atención que la madrina era la Consejería de Cultura de Andalucía. Y me llamó la atención que lo que estamos hablando, que en el 2025 una institución laica se supone que lo dice nuestra Constitución, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía fuese la que apadrinara esta coronación canónica. Bueno, pero cuando se coronó la Virgen de los Dolores del Cerro, un momento. A confesional, sí, pero que a mí, incluso que yo soy católico practicante, me sorprendió Pero que una fíjate, institución política apadrinara. claro, a confesional significa que el Estado reconoce que hay una mayoría católica. De hecho, eso fue lo que se firmó en el concordato. Laica es lo que tienen en Francia, me da igual de todo. El Estado no tiene religión. Aquí el Estado no tiene religión, pero reconoce que hay una mayoría católica. Sí, pero el Estado está separado, la religión con el Estado está separado. Sí, pero reconoce que hay una mayoría católica. Eso es lo que está recogido en nuestra Constitución. Sí, y nuestra Constitución respeta todo tipo de religiones, aunque haya una mayoría, respeta todas. Pues. Sí, pero que reconoce, y por eso tiene un concordato con la Iglesia, el hecho de que hay una mayoría católica. Entonces, nada más que me sorprendió a mí que fuese la madrina. Mira, yo te voy a decir una cosa, como sevillano, a mí no me sorprendió y te voy a explicar por qué. Cuando se coronó la Virgen de los Dolores del Cerro, ¿quiénes fueron los padrinos? La Junta de Andalucía, con el presidente y la reina. No hace tanto que yo estaba. Que no mi vida, que yo estaba, que no salió del Museo de Cera de Madrid. No hace tanto. Sí, la propiedad del Cristo es de Diputación. La propiedad del Cristo es de Diputación, pero sí que es verdad que... ¿Cómo te lo digo? Pero vamos a ver, sí que es verdad que hay cierto coqueteo, vamos a llamarlo así, de las instituciones políticas hacia las hermandades, y que las hermandades se dejan querer, por supuesto. Pero eso ha sido históricamente, independientemente del régimen que haya. Sí, pero las hermandades como ciudadanos tenemos el derecho de reclamar a los políticos atención. Porque nosotros formamos parte de una hermandad, pero somos ciudadanos de la ciudad en la que vivimos. Con lo cual yo le tengo que exigir a mi ayuntamiento que mi edificio esté adecuado, que las calles estén perfectas, que donde yo me tiene que dar unos servicios como ciudadano que soy. La religión es distinta. Lo que sí, que yo procese. Lo que sí que yo veo que me llama la atención es que la política del 2005, creo que cuando se coronó el Cerro, 2002, ahora ha cambiado mucho. Era otra España. Era otra España. Había peseta todavía. Era otra España. Pero vuelvo a lo mismo. Fíjate, tú has asistido a una coronación canónica en Sevilla y una consejería de la Junta de Gobierno ha apadrinado y no ha habido problema. Nada, por eso me extrañó. No, allí ese tipo de cosas no suelen generar mucha polémica. Y más todavía si es una hermandad de gloria, que solo nos enteramos la gente que seguimos las glorias. O sea, que fíjate hasta qué punto. Bueno, era un poco más al hilo de lo que se está hablando cuando de algún modo se comparaba lo que es el voto con las concesiones y distinciones de entidad, se puede decir, de instituciones a las entidades. Pero evidentemente creo que hay una restricción, porque creo que hay una diferencia clara, y lo que ya lo apuntaba, ¿no? Una cosa es un voto, un juramento que se haga una imagen por parte, en este caso, de diferentes estamentos, en este caso un estamento civil o una administración. Eso obviamente sí sería inconstitucional, entiendo, porque precisamente por esa confesionalidad, porque estarían mezclándose, este caso no se estaría permitiendo la teoría, sino que se estaría tomando parte, por eso obviamente no puede haber un voto o un juramento. Lo que son las distinciones, nombramientos, esos son concesiones reglamentadas por las administraciones que se conceden a imágenes o instituciones religiosas, como son las hermandades, como puede concederse a cualquier otra entidad. Es decir, que se hace a la
personalidades jurídicas. Eso es lo que se hace en Sevilla. Por ejemplo, claro. Y se Mira. hace aquí en San Fernando. Se hace a la institución. Y ya es la institución la que a su imagen le pende esa medalla. Como si se la quiere al guión o al bacalao. Pero es a la institución, en este caso. Digo muchas veces de ese intento jurídico de conciliar es la religión o el contexto de la entidad a la que se da con, por ejemplo, en el caso de Cádiz, de la Virgen del Rosario, al final también, aunque estaba un poco, no estaba del todo claro, era a la patrona, pero al fin y al cabo era también de algún modo, el trasfondo era a la institución que da culto a la patrona, que era, en este caso, bueno, los dominicos y la cofradía del Rosario. Y es verdad que cuando se conceden a ese tipo de instituciones, al fin y al cabo, es como cualquier otra institución de la ciudad, por sus méritos y de cualquier tipo de acción social, de entidad, tradición, evidentemente, que creo que en ese caso, pues, desde el punto de vista menos jurídico, evidentemente no debe haber ningún tipo de problema. Otra cosa también que es interesante es el propio ordenamiento que hace en este caso la Iglesia de esas concesiones, porque incluso todos sabemos las hermandades que, por lo menos aquí, la Iglesia tiene que aprobar esas concesiones que se hacen a las instituciones por parte de Allí no. Aquí, por ejemplo, sí, porque se hace como un filtro, un filtro no. Una cortesía. Claro, es decir, es la Iglesia, en este caso, bueno, la diócesis, la que tiene que aprobar cualquier tipo de concesión, distinción que se hace a las hermandades, como de algún modo, como un cierto, yo no sé si llamarlo control, de qué tipo de reconocimientos reciben las hermandades o las instituciones que dependen en este caso de la diócesis. Así ¿Quieres comentar tú algo, Francisco? No, al hilo de lo que estás comentando, en Sevilla ya es que vamos a una segunda etapa, porque tenemos la primera etapa que era la concesión de la medalla a imágenes concretas. Virgen de los Reyes, Esperanza Macarena, estamos hablando todavía de antes de la democracia. Llega democracia y eso no se entiende. Entonces, lo que se hizo fue conceder la medalla de la ciudad al Consejo de Cofradías. Exacto. Y derivado de esa medalla se van concediendo a imágenes particulares. Pero es que ya estamos en una segunda fase, por el interés político que comentábamos antes. Y es que normalmente Sevilla celebra el 30 de mayo, que es el día de San Fernando, santo conquistador de la ciudad, celebra la fiesta local, que no es fiesta, porque nunca se celebra efectivo, se aprovecha para la feria, y se están concediendo medallas a hermandades, como entes sociales que desarrollan pues, esa labor de asistencia o la fórmula que dan de gusto a los políticos. Las hermandades son señas de identidad y de estructura social. Estamos ya, como ya no tenemos suficientes imágenes a las que otorgarle medallas, pues ya estamos con las propias hermandades como institución. Antes, por ejemplo, cuando se le da la medalla al Gran Poder en el año 94, yo estaba en segundo de BU, me parece. No sé si en el 95 estaba yo en segundo de BU. Que cayó una ese día. Pues estaba Alejandro Rojas Marco, yo recuerdo al alcalde, y entonces lo que se hizo fue porque se negaban a darle al señor una copia de la medalla de la ciudad. Entonces se hizo si no me equivoco, se hizo una variación de reglamento por un día para darle la medalla de oro al señor del Gran Poder. Anteriormente lo que se había hecho era, desde la Esperanza de Triana, esto viene a cuenta de la coronación canónica de la Esperanza de Triana. La Esperanza de Triana pide la medalla de la ciudad con motivo de su coronación y el ayuntamiento le dice que no, puesto que el reglamento es nuevo, pero va al alcalde y le da la suya. El alcalde va y le da la suya propia. Después se hace a cuenta de esto el reglamento en el cual a imágenes por determinadas circunstancias muy solemnes, caso de una coronación canónica, se le da una réplica de la medalla de la ciudad. Hubo con la Virgen de la Iniesta también una discusión muy grande en 1980. La Virgen de la Iniesta se le concede la medalla de ciudad en el año 90, siendo Manuel del Valle, el Partido Socialista alcalde, y se le da una réplica, no se le da... Pero en el 80, Martínez alcalde... En el 80 hubo un intento, pero quedó en nada.
Además, Martínez Alcalde lo dice de un modo muy poético, como él hablaba, que decía, darle la medalla de la ciudad a la Virgen de la Iniesta sería adornar al sol con un lucero. El que era una persona tan, como lo decía yo, tan consciente de la historia, pero a la vez que usaba ese lenguaje tan poético, ¿no? Y sí que es verdad que eso viene, y por eso veis tantas imágenes en Sevilla con la medalla de la ciudad, porque muchas son esta copia que se hace de las hermandades. Y ya después viene esta tanda que tú comentas de lo que son la que se le da a la propia hermandad, sí. Sevilla Sur la tiene, el Rocío, Sevilla Sur me refiero a la hermandad de Rocío. El Rocío de Triana creo recordar que la tiene, la C la ha tenido últimamente, es decir, se le ha dado a varias hermandades. Entonces, se opta en muchas ocasiones porque la lleven las imágenes. Y hay hermandades que con cierta guasa, en vez de llevar la imagen, la llevan en el estandarte. ¿Por qué? Porque lo que te dicen es la medalla de quién, de la hermandad o al estandarte, que es donde tiene que ir. La hermandad de Iniesta tiene dos medallas de Sevilla. Tiene una concedida a la Virgen y otra concedida a la hermandad. La de la Virgen la saca la Virgen Gloriosa, la de la hermandad la saca la Virgen Dolorosa. Con lo cual la medalla se la da a la hermandad, pero la saca la Virgen. Por ejemplo, en el caso concreto de la Palma, precisamente también por los periodos históricos y políticos, la Virgen de la Palma coronada, la Gloria, cuando se coronó se le concedió la medalla de la ciudad, y ahora también se está pidiendo o por iniciativa de la propia hermandad. El caso es que está gestándose la concesión de la medalla de la ciudad, pero ahora la archicofradía. Esa dualidad final de imagen por un contexto histórico en el que sí se remitía, o jurídico o político, y después pues ese llamarlo refinamiento que se hacen al final de los reglamentos de honores y distinciones municipales, que hay muchos ayuntamientos que no lo tienen, y al final, pero es verdad que en las grandes ciudades, como pasado en Cádiz, San Fernando, el ayuntamiento de Sevilla, pues precisamente el primer paso que se dio fue ese, ¿no? La concesión a entidades con personalidad jurídica. Y además, muy curioso en el caso de la medalla de oro de la Virgen de la Palma, que Cádiz no tenía diseño de medalla de oro en ese momento. Se hace una medalla de oro que se le da al actual rey de España, por entonces príncipe Felipe, por el tricentenario, por la medalla del trimilenario, que se hizo por los actos que se hicieron en la ciudad, que asistió el príncipe Felipe. Y entonces la Hermandad de la Palma, por la coronación de la Virgen, solicita una medalla de oro de la ciudad, y como todavía no tenían diseño, lo que hacen es darle ese mismo diseño de la medalla del trimilenario. Por eso la medalla de oro que la ciudad le impone, que se le impuso el alcalde don Carlos Díaz el día antes de su coronación, es diferente al resto de medallas de oro que se hicieron después, que ya el ayuntamiento tuvo a bien tener un diseño de medalla propia. Es curioso. Aquí estamos hablando del interés político, ¿no? De la utilización que hacen de las hermandades de la piedad popular para sus propios intereses, pero yo creo que todo esto que estamos hablando, las hermandades somos los principales culpables, que nos prestamos a este juego. Los primeros que nos diferenciamos entre el ámbito civil y el religioso somos las propias hermandades. En este caso concreto de las medallas, son las hermandades las que están pidiendo las medallas para su Virgen o para la hermandad como institución. Y los políticos pueden tener acuerdo, claro, le sacan rédito electoral a ese tipo de acciones. Pero yo creo que somos las hermandades las que deberíamos saber diferenciar en qué ámbito realmente nos estamos moviendo y no entrar en esta, estoy hablando del caso de Sevilla, que es el que conozco, entrar en esta especie de guerra a ver quién tiene mayores distinciones. Yo ya tengo la medalla porque mi Virgen está coronada, yo ya tengo la medalla porque mi hermandad es la más antigua, yo ya tengo la medalla porque... Y si no existe, y si ya tenemos la medalla, nos inventamos una nueva distinción. En el caso particular aquí está, hablo de mi caso. La Virgen de la Iniesta tiene concedida la llave de la ciudad. La llave de la ciudad son dos llaves de hierro que se conservan en el tesoro catedralicio, que dice la tradición, que fueron entregadas, una por la comunidad musulmana y otra por la comunidad hebrea, cuando San Fernando conquista Sevilla en 1248. En el año 1999 se cumplen 25 años de la coronación de la Virgen, la entonces alcaldesa del Partido Popular, se le da a Becerril, pues la medalla ya no se la quería dar, se le da ya un alcalde anterior. Se inventa las llaves y se le concede a la Virgen las llaves.
A partir de ahí han venido otras hermandades reclamando al ayuntamiento que le concedan también las llaves. No se ha concedido. La única llave que existen de momento en Sevilla son las de Iniesta. Pero han venido otras hermandades pidiendo para sus virreines o para sus devociones las llaves. Es decir, que en esto mucha responsabilidad y mucha culpa tenemos también las propias hermandades. La Virgen de los Reyes también tiene la medalla. Precisamente con ocasión de su patronazgo canónico se le da la medalla, que la lleva aquí, no, perdón, la llave que la lleva aquí colgada y la medalla de la ciudad que también la lleva. Fue la primera imagen. Pero sí que es verdad esto que estás comentando tú. Yo siempre he dicho que hay cosas que no se piden. Mi madre me lo decía, niño, eso no se pide, ¿no? Hay cosas que te las dan. Entonces, quizá las hermandades es cierto que no nos tendríamos que prestar este juego. Si te lo dan, es porque te están reconociendo, oye, que eres para tu ciudad un elemento importante, ¿no? Por lo que sea, por historia, por razones sociales, por lo que sea. Pero yo sí soy partidario de eso que comentas tú, que hay cosas que no se piden. Más cosas tan arcaicas, ¿no? Como eso de regidor perpetuo, no sé qué, no sé cuánto, no. Eso ya no existe, eso se acabó. Por lo tanto, quizás sea mejor el reconocimiento que te da el propio ayuntamiento, pero por tu labor, tanto histórica como actual. Soy muy partidario de eso no se pide. ¿Alguna cosa más que queráis intervenir? Por aquí, por la mesa, ¿alguna idea con la que queráis cerrar? ¿Alguna idea con la que queráis cerrar? Maravillosamente, eso no se pide. Sí, hombre. Niño, eso no se pide, sí, yo... Eso vino, sí. Bueno, por rematar y volviendo un poco también a la razón de ser de este encuentro, que son los votos históricos, les voy a explicar muy brevemente cómo es el voto de la Iniesta, un voto histórico que nace en 1649. La Virgen de la Iniesta es una de las grandes devociones medievales de la ciudad, junto a las dos grandes catedralicias, que son la Virgen de los Reyes y la Virgen de la Antigua. La Virgen Antigua hoy en día, pues desgraciadamente, es un culto prácticamente olvidado. Y fuera del ámbito catedralicio, pues la Virgen de la Iniesta y el Cristo de San Agustín, que mantuvieron su devoción durante toda la época moderna, hasta el siglo XVIII. Bueno, pues ha habido siempre una pugna entre la devoción de la Virgen de los Reyes, promovida por su propio cabildo y por la Archidiócesis de Sevilla, institucionalmente, y la Virgen de la Iniesta, que era una devoción promovida por el Cabildo Municipal, por el Ayuntamiento de la ciudad. Bueno, pues la epidemia de peste de 1649, cuando ya en el verano, en agosto, se comprobó que la epidemia había remitido, había acabado, el entonces asistente de la ciudad, era el alcalde, que era asistente porque estaba nombrado a dedo por el rey, que era el conde de la Puebla del Maestre, quiso llevar a la Virgen de la Iniesta a la catedral para hacerle una función votiva. Y el cabildo de la catedral se negó, alegando primero que ya ellos habían celebrado una función votiva a la Virgen de los Reyes, unos pocos días antes, y en segundo lugar, que tenían que ir hasta San Julián. Si no conocen Sevilla, San Julián está en el extremo contrario del centro histórico de la catedral. Andando pues puede haber unos 40 minutos, no hay más. Bueno, pues alegaban que, aun madrugando mucho, para llegar a San Julián tendrían que regresar ya con muchas calores. Estamos hablando del mes de agosto sevillano, pero también hay que entender que ellos no iban andando, iban en carruaje, rodeando la muralla de la ciudad y entrando por la puerta de Córdoba. El asistente no se quedó satisfecho. El asistente era un gran devoto de la Virgen de la Iniesta, era hermano de la cofradía, porque, según parece, había tenido una enfermedad grave y la curación se le había atribuido a la Virgen. Se había convertido en un gran promotor de la devoción a la Virgen. De manera que a principios de septiembre, con motivo de la enfermedad del rey, que era Felipe IV, decidió que había que hacer una función para implorar la sanación del rey. Y ahí metió a la Virgen de la Iniesta. Y consiguió llevar a la Virgen de la Iniesta a la catedral y en la misma función implorar por la sanación del rey y fundar el voto de acción de gracias por el fin de la epidemia de peste, ¿no? Con esto quiero decir, las cosas no se piden, las cosas muchas veces vienen de la manera más rocambolesca posible. Totalmente, y novelesca. ¿Cómo llega el voto municipal de la Iniesta?
por el empeño personal del que era entonces asistente de la ciudad. ¿Cómo llegan determinados patronazgos? Por los empeños particulares del arzobispo del cardenal de turno. Y esto pues ha funcionado siempre así y hoy en día pues sigue funcionando. Esto tampoco hemos cambiado mucho. Bueno, pues, ¿tenéis algo más? Yo iba a decir una cosita que yo quiero poner en valor a mi hermandad, en este caso, porque mantener durante 270 años, bueno, mi hermandad y por supuesto todas las que tienen un voto que están aquí presentes y las que no, pero en mi caso particular, de mantener durante 270 años de manera interrumpida el voto a la Virgen de la misma manera que se hacía entonces, porque incluso, como he dicho antes, el rosario que se hace hasta la playa de la Caleta, para decir, las mujeres van por un lado, los hombres van por otro, todo se mantiene de la misma manera, de ahí que en el año 2022 la Junta de Andalucía tuviese bien declarar esa fiesta como de interés turístico. Etnológico, pero es turístico, he dicho yo, que también todo turista que quiera puede venir. Pero sí quiero ponerlo en valor y además que todo esto, todo lo que sucedió la mañana del 1 de noviembre de 1755 y todo lo posterior que vino desde entonces, está perfectamente recogido en el archivo riquísimo que tiene la Archicofradía de La Palma desde 1691 hasta la actualidad. Todo está recogido desde la cesión de los terrenos del templo, las cartas de Fray Pablo de Cádiz por la fundación de la compañía y por supuesto todo este hecho milagroso que sucedió. Yo traía aquí 300 folios transcritos de documentos que la hermandad me había cedido, por si tenía que decir cualquier cosa, pero la verdad que esta mesa ronda ha estado riquísima y ha hecho falta poco que decir. Pero que sí lo quiero poner en valor y que todo esté escrito y constatado dice mucho en este caso de esta devoción. Algo que decir desde Jerez para cerrar. Mira, yo sí que respetando la historia, que para eso está, hay que respetarla, el privilegio de una imagen sea patrón o patrona de una ciudad también es por algo, pero sí es cierto que yo me pregunto a día de hoy que las devociones han ido cambiando, ya hay muchas patronas y patrones que no tienen ese tirón popular, que muchas veces nos empeñamos en rescatar y en seguir, pero que actualmente en Andalucía sobre todo hay otras devociones que no tienen votos, que no tienen patronazgo, pero tienen muchísima más fuerza, más devotos, porque la religión popular es viva, va cambiando y va evolucionando. Entonces, ¿qué nos deparará el siglo XXI que llevamos 25 años? Pues yo lo dejo ahí. Creo que puede ser que nuestras imágenes patronales ya vayan secundariamente, porque el relevo generacional va a pasar. Ya la gente que está arraigada a un patrón o a una patrona suele ser tradición familiar, o igual que los nombres. Ya los nombres de las mujeres o los hombres ya no son tanto como antiguamente, que se ponían los nombres. Mi madre es de Cáceres y hay muchísimas mujeres en las montañas, cosa que que tú dices, ¿cómo va a meter? Ahora nadie pone a su niña montaña, ahora ponen Triana, que es mucho más popular, Entonces mi pregunta es esa, que lo dejo al aire, que la devoción de patrones y patronas se van quedando ya obsoletas, cuesta muchísimo trabajo en algunos municipios seguirla a cabo y fomentarla como ellos se merecen. La historia es la historia, hay que respetarla y conocerla. Pero es cierto que la devoción popular está ahora mismo en un momento que hay otras imágenes con mucha más fuerza o en un futuro la tendrán. Porque en Sevilla ahora mismo es verdad que el 15 de agosto sigue habiendo gente esperando en las sillas. No solo sigue habiendo el 15 de agosto, sino los 2 besamanos son tremendamente numerosos. Sí, y las 2 novenas son muy numerosas. Pero ¿no piensas que hay vírgenes en Sevilla que pueden tener más fuerza popular, devocional que la Virgen de los Reyes? ¿Sabes lo que pasa? Que la Virgen de los Reyes es una cosa tan nuestra, tan nuestra, tan nuestra que la desconocéis. La Virgen de los Reyes es como nuestras casetas de feria. Puede ser. ¿A que la habéis entendido? Pues la Virgen de los Reyes es como nuestras casetas de feria, de puertas para adentro. Eso es una cosa muy nuestra. Y la Macarena es de Sevilla y para el mundo. La verdad. Bueno, pues si no hay nada más que añadir, muy agradecido por haber contado conmigo en esta moderación, muy honrado por la compañía que he tenido, tanto de los compañeros de mesa como de ustedes, y damos por concluida esta mesa redonda.